Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas Son mucho más que otro ladrillo en el muro. ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos y amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Estamos como cada jueves a este diálogo con la educación. En esta noche, pues, hacemos un programa muy interesante que da continuidad al programa anterior. En esta noche seguimos evaluando procesos educativos, seguimos analizando datos desde las evaluaciones de procesos educativos. La semana pasada conversamos sobre datos de rendimiento escolar desarrollados por el INEVAL, el Instituto de Evaluación Educativa. Y en esta noche, pues, vemos otros datos, esta vez la educación ecuatoriana en el contexto regional. Cómo está ubicado el país en los distintos niveles. Quizás con Carlos también veremos cómo se desarrollan los procesos educativos comparados, ¿no? En realidades urbanas, rurales, realidades costa, sierra. Tenemos una serie de datos muy interesantes que nos presenta nuestro invitado de esta noche, Carlos Caguasquí, coordinador técnico de diseño y producción de evaluación del INEVAL. Con quien pues vamos a dialogar en esta noche. ¿Quién es Carlos Caguasquí? Es educador y comunicador, es magíster en investigación educativa y especialista en comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar, licenciado en Ciencias de la Educación y también licenciado en Comunicación Social. Sus áreas de interés son evaluación docente, educación artística, análisis del discurso y gestión del conocimiento. Tiene experiencia en formación ciudadana y en gestión de proyectos sociales y actualmente, como decíamos, es coordinador técnico de diseño y producción de evaluación educativa del Instituto Nacional de Evaluación INEVAL. Carlos, bienvenido a este segundo programa, pues muy interesante sobre los datos que vas a presentarnos para todos nosotros. Quizás de entrada, ¿qué nos puedes decir de estos contextos? La semana pasada nos contabas sobre los rendimientos en las 3 asignaturas principales. Y ahora, ¿cómo está el contexto del país? ¿Cómo se mira el país en estos rendimientos? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, mi querido Alexis. Un gusto saludarte a programa seguido. Un gusto también saludar a la comunidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo trabajo en el INEVAL, entonces justamente lo que presentaba Alexis son algunos datos que hemos traído a este segundo programa ahora en el contexto internacional. Solamente para hacer una introducción. A modo de conclusión del programa anterior, en el que mencionábamos algunos datos de la evaluación Ser Estudiante que aplica el Instituto de Evaluación Educativa, INEVAL, también la evaluación Ser Estudiante en la Infancia, que evalúa a los niños más pequeños. Y la gran conclusión es que el Ecuador se encuentra, todavía no alcanza el nivel mínimo de competencia, que es 7 puntos sobre 10, y con lo cual hay una conclusión que ha llegado también los organismos internacionales, que es, hay escolarización, pero no hay aprendizaje. Es decir, esa diferencia entre qué significa la escolarización. Significa que los niños están yendo a la escuela, están invirtiendo un tiempo, sin embargo, no está esa escuela devolviendo los aprendizajes o las habilidades o las destrezas que los niños o los jóvenes necesitan para enfrentar el mundo actual. Eso es un problema a nivel regional y por eso es que ahora hemos traído algunos datos de 2 evaluaciones fundamentales aquí en la región y en el mundo, que son el estudio explicativo regional comparativo, el llamado ERCE,
que lo aplica el Laboratorio Latinoamericano y Caribeño para la Evaluación de la Calidad Educativa, con sede en Santiago. Estas son evaluaciones a nivel regional, es decir, a nivel sudamericano, centroamericano y caribeño. Participan en la última toma, participaron 16 países de la región. Esa es la una, y la otra es la prueba internacional para estudiantes PISA, que es muy conocida a nivel mundial, que presenta datos reveladores de cuáles son los mejores sistemas del mundo, y Ecuador ha participado en las dos. Ahora, un poco más de antecedentes. Ecuador ha participado en el ERCE 2006, 2013 y 2019. Y ahora los datos que he traído es comparando cómo hemos avanzado, cómo hemos cambiado entre el 2013 y el 2019. Es decir, hay una diferencia de 5 o 6 años en los que el ERCE evalúa a nivel internacional o a nivel regional. Esa diferencia de tiempo es la que permite evidenciar si es que ha habido impactos, si es que ha habido mejoras o decrecimientos en los sistemas educativos. Y la evaluación PISA, si bien es cierto, hay una versión de la evaluación PISA que se llama PISA-D, PISA para el desarrollo, que es aplicada para los países, según la OECD, en vías de desarrollo, es decir, no las economías más avanzadas como la nuestra, y por tanto hay una adaptación en los contenidos, y esa prueba se aplicó aquí en Ecuador en 2018. Esas dos evaluaciones son las referentes para nosotros a nivel internacional, en las cuales hemos participado y tenemos datos, y por supuesto refleja o es compatible con los datos presentados en las semanas anteriores aquí en este programa, que fueron la semana anterior datos nacionales de las evaluaciones nuestras como INEVAL, propias, digamos, a nivel nacional, que demuestran la calidad educativa nacional. Muchas Hasta gracias. Muchas gracias, Carlos. Justo un pequeño comentario antes de ir a escucharte y a mirar estos datos. Las pruebas PISA son un medidor internacional, ¿no es cierto? Es de todo el mundo prácticamente que trabaja ese indicador. Y sin embargo, es costoso para el país. ¿Cuánto cuesta? Cuesta creo que $1 millón participar, porque son selecciones de escuelas, procesos de ese estilo. Y siendo abogado del diablo, estuve en una conferencia hace unas semanas sobre las pruebas PISA con un experto internacional portugués. Y siendo abogado del diablo, ¿para qué gastamos en pruebas PISA si es que ya el INEVAL hace un buen trabajo y el INEVAL ya nos indica las falencias, los nodos, y nos recomienda qué trabajar y qué mejorar? ¿Para qué gastarnos plata en unas pruebas externas? O quizás tú, como especialista en el asunto, me puedes decir, estás equivocado y si es necesario. Cuéntame esto, por favor. Claro, sí tenemos dos visiones, ¿no es cierto? Unas visiones más críticas de que dicen que ¿para qué vamos a compararnos si ya sabemos que estamos mal con las economías más desarrolladas del mundo, con los países más desarrollados? Otras visiones, en cambio, más alineadas, donde dicen que es importante tener datos de todos los tipos de datos posibles, nos ayudan a comprender de manera comparada con otros países cómo está nuestro sistema educativo. Así es que mi postura es como, mientras más información tengamos, es mejor para el país, para tomar decisiones, para enfrentarnos no solo internamente, sino comparándonos con otros países de la región y del mundo, para sacar las mejores conclusiones y sobre todo para aprender de los mejores sistemas educativos del mundo. Por ejemplo, en los resultados de PISA, los países que mejor o más arriba están toma tras toma, evaluación tras evaluación, son las economías donde la evaluación, o perdón, los sistemas educativos son públicos, es decir, le apuestan mucho a las instituciones de carácter público manejadas por el Estado. Hay hay instituciones privadas, pero son pocos en estos países. Ahora, el Ecuador sí está ya confirmada su participación tanto en el ERCE, que se va a desarrollar en el 2025, como en PISA, que también se va a desarrollar en el 2025. Ahí los datos que he traído ahora son de las evaluaciones anteriores. Qué importante sería para posteriormente contar con más datos y volvernos a comparar ya con más información durante 10 años aproximadamente, para ver cómo se ha mejorado o se ha empeorado en nuestro sistema educativo. ¿Cuánto cuesta PISA al Ecuador? ¿Cuánto le cuesta al Lo, país? lo que tú decías, alrededor de $1 millón. $1 millón, ¿eh? Una platita no, nada despreciable.
Pero vamos, Considerable, considerable. vamos con los datos interesantísimos que están esperando nuestros radioescuchas por conocer aquello. Ya, a ver, ahora sí me vas a permitir compartir la pantalla. Ya, mencionaba, ¿no es cierto? El estudio regional comparativo y explicativo, ERCE, es una evaluación internacional a nivel regional, donde en estas dos anteriores tomas fueron en el 2013 y 2019, y lo que traigo es información para comparar esos 2 años. Son una diferencia considerable donde en realidad se ve el impacto que ha tenido las diferentes políticas educativas en los resultados de aprendizaje, que es el centro de atención de todo sistema educativo. Y esta evaluación lo aplica la UNESCO, el Laboratorio de Evaluación de la Calidad Educativa con sede en Santiago. Y claro, podríamos decir, pero ¿cómo nos vamos a comparar con todos los países si cada país tiene su currículo, tiene sus estándares, tiene su propio sistema educativo, tiene sus particularidades? Y aquí una nota técnica antes de entrar a los datos, es importante mencionar que se hace un alineamiento curricular para ver cuáles son los contenidos curriculares que están siendo revisados por todos los países, es decir, cuáles son los contenidos comunes que manejan todos los países de la región, y a partir de ahí se plantean los ítems y las preguntas para poder comparar. Es decir, los resultados son comparables a nivel internacional en esta evaluación. Aquí tenemos, por ejemplo, si bien es cierto, me están siguiendo los radioescuchas por radio, y también después me dicen que se va a subir a YouTube, entonces podríamos aperturar para que algunos nos escuchen y otras personas nos miren también. Comparando, miren el ERCE con el TERCE con el ERCE, es decir, insistiendo, ¿no es cierto? 2013 con 2019. Esta evaluación mide lectura, matemática y ciencias, que son las habilidades fundamentales que las personas necesitan para el desarrollo exitoso en la trayectoria académica y en una trazabilidad hacia la posterior vida profesional. En cuarto, esta información es de cuarto de educación general básica. En lectura hemos subido de 698 a 699, es un punto. Todavía no alcanzamos el nivel mínimo de competencia, que es 700, y en matemáticas subimos de 703 a 709, es decir, 6 puntos. Ahí sí estamos por encima del nivel mínimo de competencia. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí? Que tanto en lectura como en matemática, estos datos son de cuarto de EGB, hemos mejorado comparando el año 2013 con el año 2019. Ahora, vamos a los datos de séptimo de educación general básica. En séptimo ya aparece ciencias, porque la asignatura ciencias ya se toma en séptimo, no se toma en cuarto. Aquí, por ejemplo, en lectura vemos que en el 2013 683 y en el 2019 684. En matemáticas 702 en el 2013 y 720 en el 2019. Y en ciencias 711 en 2013 y 720 en 2019. Seguimos con la misma conclusión de que en séptimo también hay mejoría comparando el 2013 y el 2019. Esto es fundamental. Ecuador ha sido uno de los países que más ha crecido a nivel regional en esta evaluación ERCE, que mide lectura, matemática y ciencias. Son las habilidades, como menciono, fundamentales, importantes para el desenvolvimiento académico en la trayectoria escolar. Esto solamente de manera interna. Ahora, comparándonos con otros países de la región, como mencioné, son 16 países los que participaron en esta evaluación. Aquí podemos ver un gráfico. Los amigos que me escuchan en radio, les voy a hacer una representación. A la derecha tenemos los países que más han crecido, o que están arriba, mejor dicho. A la derecha tenemos los países que están arriba, y a la izquierda tenemos los países que están abajo. Y hacia arriba tenemos los países que más han crecido, y hacia abajo tenemos los países que menos han crecido o que más bien han retrocedido. Entonces,
En los países que más mejor están en la evaluación ERCE, comparado 2013 con 2019, son Perú, Brasil y Costa Rica, que están bordeando los 750 puntos sobre 1000. Luego también tenemos a otro pelotón como Colombia, Uruguay y México, que están alrededor de 720, 725 puntos sobre 1000. Y fíjate, Ecuador aparece justo en el 700 ahí, por la mitad de los países a nivel internacional. Y más abajo de Ecuador, incluso Ecuador está por encima del promedio de América Latina, que es casi 700. Y más abajo de Ecuador aparece Argentina, Paraguay, Honduras, Panamá, Guatemala, Nicaragua y el último República Dominicana. Este es un panorama general de la evaluación ERCE en cuarto de EGB, y que mide las habilidades de matemáticas. Perdón, aquí estamos solo viendo comprensión lectora, ¿no? Estamos viendo solo comprensión lectora. Si vemos, si vemos este gráfico, lastimosamente en la radio no se puede ver, pero Carlos nos lo ha explicado. Ecuador se encuentra en el mero centro del diagrama, ¿no? En un diagrama en que se cruza el 700 del promedio y el cero, que es algo así como ni superior ni inferior, ¿no? Tenemos, como lo había explicado, sin embargo, algunos países como Brasil y Perú, datos un poco sorprendentes, si es que no, de Brasil quizás no, pero de Perú Ujú, sí, si es que tenemos los índices anteriores o la evolución previa de su educación. ujú. Continuemos, Carlos, por favor. Sí, como tú mismo lo dices, ¿no? Brasil, Perú, Costa Rica tal vez no es sorpresa, Uruguay tampoco es sorpresa, Colombia, México están los que más, los que mejor están. Pero en este mismo gráfico, ¿cuáles son los que más han crecido? Es decir, comparando el estudio 2013 con el 2019, podemos ver que Brasil y Perú, que están a la cabeza, son también los que más han crecido. Es decir, no solo están arriba, sino comparando las dos evaluaciones son los que más han crecido. También Paraguay, es decir, los que están arriba, los que me ven y los que están en radio, son Brasil, Perú y Paraguay los que más han crecido. República Dominicana también ha crecido. República Dominicana está como en la cola de los países, pero es el cuarto que más ha crecido. Es decir, están tomando decisiones adecuadas, están tomando acciones pertinentes para mejorar los sistemas educativos. Y Ecuador está en la mitad, ha crecido sí, pero está con un nivel de crecimiento de 1 o 2 puntos aproximadamente, nada más. Mientras que imagínate países como Panamá, Argentina, Guatemala, en vez de subir han bajado. Entonces también son casos de estudio para ver cuáles son esas decisiones que han tomado esos países para demostrar estas novedades. Esto es en lectura, Alexis, y radio escuchas. Ahora vamos a matemáticas, en cuarto igual de educación general básica. En matemáticas, de igual manera, Perú, Brasil son los países que están más arriba. Luego más abajito están México, Uruguay, Costa Rica, y aparece Ecuador. Aparece Ecuador dentro de los países mejores puntuados, por encima de Colombia, por encima de Honduras y por encima del promedio de América Latina. Y más abajo están Argentina, Paraguay, Guatemala, Panamá, Nicaragua y República Dominicana en ese orden. Entonces Ecuador está por ahí por la mitad del contexto internacional. Ahora en este mismo gráfico, ¿cuáles son los países que más han crecido? Los que están arriba son los que más crecen y los que están abajo son los que más bien han bajado. Ecuador está por encima del cero, por lo tanto ha demostrado un crecimiento de 8 puntos alrededor, aproximadamente en matemáticas en cuarto EGB. Los que más han crecido son, mira, República Dominicana está arriba. Si bien es cierto, República Dominicana está en la cola de los países, es el que más crece. Entonces, ahí está justamente la expectativa que pueda traer la siguiente evaluación, en la que también va a participar en Ecuador y va a desarrollarse en el año 2025. Para eso nos estamos preparando, estamos haciendo el alineamiento curricular, estamos haciendo la revisión de los ítems, estamos haciendo los pilotos que ya se aproximan y estaremos listos para el 25 la prueba definitiva. Ahora, el Ecuador, como te decía, ha crecido y está en la zona centro del panorama internacional. Esto es en cuarto de educación general básica. Vamos a séptimo. En lectura se mantiene la misma tendencia, ¿no es cierto? Ecuador está por el centro, Ecuador está más arriba del promedio, es decir, perdón, Ecuador ha crecido, perdón, un poquito, está más arriba del cero.
Sin embargo, está por debajo de América Latina, está por debajo del promedio de América Latina. Y incluso hay más países que están más arriba de Ecuador y hay menos países que están más abajo de Ecuador. Entonces, en matemática, perdón, esto es lectura. En séptimo tal vez debamos poner más la atención, ya que aparentemente en cuarto estamos mejor que en séptimo en lectura. Vamos a matemática séptimo. Aquí en cambio estamos bastante mejor. Ecuador aparece que ha subido 18 puntos en matemática en séptimo. Esa es una trepada importantísima. 18 puntos es muchísimo. Tras de esto, por supuesto, hay bastante trabajo que podemos sacar algunas conclusiones al final, algunas tomas de decisiones comparado el 13 con el 19. Vemos que a la cabeza está Uruguay, México, Perú, Brasil, Costa Rica, aparece Ecuador, luego Colombia y todos los países que están a la izquierda son los que se mantienen en esa tendencia de los resultados de la evaluación. Y ciencias, que se toma en séptimo de educación general básica, Ecuador también demuestra una subida de alrededor de 9 puntos comparado entre el 2013 y el 2019, lo cual también es importante el área de ciencias que tiene que ver con el método científico, con la curiosidad científica, con la generación de hipótesis, con el uso racional de datos, etc. A continuación, Alexis y estimados amigos y amigas que nos escuchan, también tenemos información de esta misma evaluación donde podemos ver a nivel de establecimientos públicos, privados y otros que vienen a ser los fiscomisionales o los municipales. Y vemos que los privados están más arriba que los fiscomisionales y con los públicos. Tanto en lectura, los privados están bordeando los 756 y mientras que los públicos los 683, aproximadamente 70 puntos de diferencia. Y en matemáticas los privados están en 742 y los públicos en 742 puntos de diferencia. Aquí se pueden sacar algunas conclusiones. Aquí, y en efecto, digamos, muy decidor estos gráficos, 70 puntos de diferencia entre lo privado y lo público. Y alguien me podría decir entonces, es que la educación pública es mala. La educación pública no tiene la suficiente inversión. La educación pública no cuenta con políticas educativas que realmente se preocupen de esos temas. Pero, por supuesto, las conclusiones son muchas más y quizás antes de ir al corte, cuéntanos sobre las conclusiones más técnicas a las que se arriba. Sí, evidentemente hay un mejor desempeño de los establecimientos públicos, de los establecimientos privados frente a los establecimientos públicos. Si bien es cierto, son muchísimos más los establecimientos públicos, aquí demostramos que hay escuelas para ricos y escuelas para pobres, lo cual tiene que ver con el nivel de ingresos de los hogares. Es decir, mientras yo tengo más ingresos, puedo acceder a una educación de calidad, y si tengo menos ingresos, lamentablemente no puedo acceder a esa educación de calidad. Esa es la gran conclusión y penosa conclusión a la que podemos llegar aquí en esta entrevista y que podemos hacer los análisis posteriores. Eso significa que el Estado debe atender de mejor manera los establecimientos públicos, porque ahí está el foco donde se debe poner la atención, temas de capacitación docente, temas de mejoramiento en infraestructura, temas de mejoramiento de las capacidades de los directivos y por supuesto la parte socioeconómica que es fundamental en nuestros países donde el nivel de pobreza está en 23% aquí en el Ecuador, y el nivel de extrema pobreza está en 8%. Son datos importantes a los que incluso estos datos los ha presentado recientemente el INEC, los datos de pobreza y extrema pobreza. Hemos escuchado, queridos radioescuchas, en este primer bloque la posición del país en comparación con la región. Podríamos decir a nivel de que se superan algunos temas, que se han dado crecimientos de manera general, pero en la particularización de lo privado, lo público, hay otras cosas por revisar. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional.
Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Esta noche conversando con el magíster Carlos Kawasaki sobre los datos, la educación ecuatoriana en el contexto regional. Nos habías hecho, querido Carlos, una primera presentación acerca de los procesos evolutivos comparados con Sudamérica, con Latinoamérica y los posicionamientos. ¿Qué otras apreciaciones relevantes nos cuentas? Sí, podemos continuar, Alexis, mostrando de igual manera las brechas existentes entre los establecimientos públicos con los establecimientos privados, esta vez en séptimo. Anteriormente hablamos un poco de las brechas entre establecimientos públicos y privados en cuarto de educación general básica, ahora en séptimo que se mantiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los privados, en lectura, vemos que se ha llegado a 753, mientras que los públicos a 666, casi 90 puntos de diferencia entre un privado y un público. De la misma manera, en matemáticas, un privado está en 767 y un público en 707, 60 puntos de diferencia. Y en ciencias, el establecimiento privado 775 y el público 705, 70 puntos de diferencia. Acá todavía está un poco más amplia la brecha entre establecimientos públicos y entre establecimientos privados, que demuestra las condiciones socioeconómicas, las desigualdades y las brechas entre los ricos y los pobres aquí en el Ecuador, que también se manifiesta en Latinoamérica, que es la zona o la región donde hay más inequidades, es decir, hay más ricos y hay más pobres y la diferencia es más significativa que en otras regiones del mundo. Y si quieres podemos seguir, Claro, claro que sí, claro que sí. Acá también hay información. El ERCE, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la UNESCO, también presenta información de factores asociados, es decir, esos factores no académicos, no de rendimiento, no de contenidos ni de habilidades que están influyendo en los resultados educativos. Y aquí tenemos, por ejemplo, que hay algunos factores como, por ejemplo, la asistencia del estudiante de educación preescolar. Esto es fundamental, Alexis, en nuestros sistemas educativos de la región, porque los estudiantes o los sistemas o los países que ponen atención en el sistema preescolar son los que están mejor puntuados en la región. Y esta educación preescolar presenta datos favorables, es decir, mientras más asistan a la educación preescolar, mejor rendimiento tienen los estudiantes, tanto en cuarto como en séptimo. De la misma manera, los factores que inciden negativamente en los resultados de aprendizaje son la repitencia de año y la inasistencia a la escuela, los dos factores determinantes que inciden negativamente en los resultados de aprendizaje. Repito, la inasistencia a la escuela y la repitencia. Para nuestros países, la escuela es fundamental. Es decir, un niño que no asiste a la escuela no tiene otra opción de adquirir aprendizajes, de adquirir conocimientos, habilidades, sea en el hogar, sea por otros medios más y dentro del hogar. Entonces, la escuela es lo único que tienen los niños para poder aprender y es el factor crítico de éxito principal para el aprendizaje. Es decir, la escuela tiene un rol fundamental en los estudiantes. Y si no asisten, pues aquí están las consecuencias a nivel de este estudio regional y comparativo. Sin También otro embargo, factor. planteaste uno importante que es la repitencia, pero en la repitencia entonces, ¿qué diríamos? Hacer que el chico repita el año es negativo para el aprendizaje, para el rendimiento, o hablamos de la repitencia como procesos que más bien deberían evitarse, generando todas las posibilidades para que él no repita el año. ¿Cómo se entendería la repitencia?
Hay una discusión, ¿no es cierto?, aquí con el tema del fracaso escolar, que la misma palabra ya tiene un impacto significativo en la vida académica de un estudiante. Hay esas dos posiciones de que los profesores les tomen exámenes hasta que pasen y otras que más bien deberían mantenerse en el mismo nivel hasta que en otro año puedan acceder a mejores conocimientos y habilidades. Sin embargo, las políticas educativas manifiestan de que hay que dar esas posibilidades para que el estudiante no pierda un año, porque un año es un impacto profundo tanto en la economía como en la parte académica del estudiante, en su trayectoria o en sus aspiraciones académicas y profesionales. Si gustas, también hay otros factores que también inciden positivamente esta vez en los resultados de aprendizaje y son los días de estudio a la semana. Es decir, aquí a los estudiantes que a veces faltan a clases, a veces son muchos, eso es negativo para los aprendizajes. Mientras más días a la semana vayan a clases, esta es un factor que afecta positivamente a la consecución de los logros académicos. De la misma manera, el involucramiento parental en el aprendizaje, es decir, que el padre o la madre de familia o el representante, ahora con la migración, que también tenemos datos importantes que el INEC presentó de migración, en los últimos años han migrado muchísimos hermanos ecuatorianos hacia otros países. Entonces, hay niños que están cuidándose con los tíos, con los abuelos, y todo esos representantes legales, sea quien sea, también incide positivamente. Mientras más se involucran los familiares, los padres, los tíos, las personas representantes legales, es mejor el desempeño académico. Aquí también es una alerta, digamos, para que a nivel de hogar, a nivel de casa, los familiares se involucren, es decir, revisen las tareas, revisen qué están aprendiendo, revisen los cuadernos, pregunten a los niños qué aprendieron, etcétera. Eso ya es un tema incluso cultural de ese apego que debemos tener hacia los representados. Y sin embargo, eso también tiene las limitaciones estructurales propias, ¿no? Si tenemos padres y analfabetos funcionales, si son padres que no han tenido destrezas educativas o no están en ello, no, es difícil que puedan apoyar a los estudiantes. Por un lado, pero por otro lado también tenemos casos que aún en situaciones que no tienen pues factores de pobreza o de falta de educación de los padres, viene un chico y dice, ayúdame en resolver un trinomio cuadrado perfecto. Y quizás el padre no está capacitado, aun cuando tenga educación universitaria, ¿no? Pero son factores que sin duda el, el contacto del padre con el estudiante ayuda per se, ¿verdad? Así es, y a veces, claro, nos puede rebasar esos aprendizajes. Y por último, también otro de los factores que inciden positivamente en el resultado de aprendizaje a nivel internacional son las expectativas educativas de los padres. Es decir, si un padre aspira a que su hijo vaya más allá del colegio, vaya incluso más allá de la universidad, eso también incide de manera positiva. Es decir, es importante que los padres tengan esa expectativa de los hijos, que no solo lleguen a los niveles de colegio, tampoco solo universidad. Sin embargo, como tú decías, las limitaciones socioeconómicas son importantes de considerar aquí en el contexto nacional. Ujú. Muchas gracias, mi querido Carlos. Vamos, factores asociados con el rendimiento por asignatura. Sí, también aquí hay un tema importante que mencionar es la parte socioeconómica. Es decir, el nivel socioeconómico de la escuela y la administración escolar de la escuela, es decir, qué tantos recursos tienen las escuelas, recursos didácticos, recursos educativos, infraestructura, transporte, qué sé yo. Eso es importante mencionar que hay una afectación positiva en el resultado de aprendizaje, tanto en lectura como en matemática, como en ciencias, hay una afectación positiva en las capacidades que tienen las escuelas en cuanto a recursos de infraestructura. Ahora también es importante mencionar el nivel de inversión que tienen los países a nivel internacional, cuánto están destinando a educación todos los países y cómo eso también dice algo de los resultados educativos.
Por ejemplo, aquí tenemos información de que los países que mejor puntuados están, ¿no es cierto? Como mencionaba hace un momento, que son Perú, Costa Rica, Brasil, aquí aparece también Cuba, Uruguay, son quizá los que más están destinando recursos a la educación a nivel del porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto. Tenemos aquí el caso, por ejemplo, en Cuba, es donde más inversión se desarrollan a nivel educativo. Es decir, en Cuba hay más, se piensa de mejor manera cómo la educación puede contribuir al desarrollo de los países. También en Costa Rica, en Brasil, hay un importante despliegue económico. Sin embargo, vemos aquí también Perú. En Perú no se nota una no se destaca, digamos, por una asignación fuerte de recursos económicos. Sin embargo, lo que están haciendo es suficiente, digamos, para mantenerse en la punta de los países de Latinoamérica. Son los que más crecen y son los que mejor puntuados están. Aquí viene la necesidad de investigar y la necesidad de compararnos de qué están haciendo esos sistemas educativos como el peruano, como el Costa Rica, como Brasil, etcétera, como el cubano. ¿Qué están haciendo para nosotros en el país poder identificar cuáles son esos factores críticos de éxito y, por supuesto, después de una contextualización de ver qué es pertinente, qué no, implementar aquí en el país? Importante estos datos que nos presentas. Por ejemplo, diríase que Brasil invierte un poco más de 11,000 dólares al año, ¿no? En educación per cápita por cada estudiante y tiene unos logros de puntaje que están en los 750 sobre 1000, ¿no? El caso ecuatoriano, hay una inversión de 5,000 dólares por año y nos encontramos en 700. Tú me acabas de mencionar, en efecto, países como Perú o El Salvador, podríamos ver. El Salvador, que tiene, digamos, 3,200 per cápita, también está en los 700. Como Ecuador un poquito fluctúa hacia la baja. Pero esas correlaciones entre inversión del Estado en educación y rendimiento, pues es importante, los datos que nos presentas. ¿Qué otro cuadro, qué otra percepción tendrías esta noche? Hasta ahí quisiera llegar con el tema del ERCE, que como te mencionaba es el estudio comparativo regional a nivel de nuestra región, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, donde vemos que entre los años 2013 y 19 Ecuador ha manifestado un importante crecimiento, que Ha se ha dado. crecido en efecto, genial el ERCE. Solo por motivos de tiempo veríamos luego de este corte PISA, pero concluye tu evaluación y tus ideas sobre el ERCE antes de irnos al segundo corte musical y luego viene PISA, la famosa prueba PISA mundial y en la cual vamos a desarrollar. Te corté, continúa esta reflexión sobre el ERCE y el TERCE. Gracias. Sí, aquí es importante mencionar que todos los países deben fortalecer los planes de lectura. Las bibliotecas escolares, las bibliotecas de cada uno de los colegios, es importante estimular, no solo dentro de los establecimientos educativos, sino también en los hogares, estimular la lectura en los estudiantes, que los estudiantes vean también que sus padres o sus familiares leen, que están revisando información. Eso es fundamental a nivel internacional, los datos nos han demostrado. Y también, por supuesto, fortalecer la educación inicial. En el Ecuador tenemos un currículo del 2014 y recordarás, Alexis, que a partir del 2010, del 2008, con la Constitución, es que la educación preparatoria pasa a formar parte ya en sí del Sistema Nacional de Educación, es decir, la obligatoria, es decir, ya pasa a ser obligatoria. Entonces, ese tipo de políticas es lo que se recomienda a nivel internacional en este estudio regional y comparativo, es decir, fortalecer la educación inicial. Y justamente la semana anterior compartíamos información de estudiantes de educación inicial que han sido evaluados en una evaluación denominada Ser estudiante en la infancia, que evalúa a los más pequeños cuáles son esas destrezas, esas nociones preliminares previo al proceso en sí de escolarización.
Eso es como conclusiones preliminares del ERCE 2013-2017, donde el Ecuador ha tenido un cambio significativo y a continuación tendremos la tercera, la siguiente toma que será en el 2025, donde podremos en el 2026 ya tener información valiosa de cómo, si ha continuado Ecuador en esta senda de crecimiento, si se ha estancado o si ha replegado un poco. Esa información la tendremos en los siguientes años y es fundamental hacer esos estudios de trazabilidad o longitudinales para ver cómo ha sido el desempeño. Perfecto, estamos expectantes de ello. 25 y 26, queridos radioescuchas, la nueva evaluación ERCE y Tercer. Vamos a una segunda pausa musical y volvemos con Carlos Kawasaki y los datos de la educación ecuatoriana en la región. Volvemos en un momento. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vozandina.usb.edu.es. En contacto, siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando esta noche con Carlos Kawasaki, coordinador técnico de diseño de evaluación educativa, en el diálogo de esta noche, la educación ecuatoriana en el contexto regional. Arribamos a este último bloque del diálogo de esta noche y Carlos nos tiene preparado datos sobre las pruebas PISA, que ya se refirió a una prueba mundial importante en la que el Ecuador participa y seguirá participando. Adelante, mi querido Carlos, con tus apreciaciones sobre PISA. Gracias, Alexis. Sí, el Ecuador tuvo la oportunidad de participar en el 2018 en la evaluación PISA para el desarrollo, que es una adaptación de los contenidos para países en vías de desarrollo, es decir, para las economías no tan prósperas. Ahora, en el 2025, vamos a ingresar ya a la evaluación PISA, ya no para el desarrollo, sino PISA, donde están las principales economías del mundo y vamos a tener la posibilidad de compararnos con los mejores sistemas educativos del mundo. En este proceso de PISA 2025 van a participar alrededor de 100 países. A diferencia del ERCE, que es a nivel regional, PISA evalúa habilidades, es decir, casos y problemas específicos que el estudiante se va a enfrentar y que tienen relación con la vida cotidiana, es decir, o las pruebas evidencian unos ítems que permitirán al estudiante poner en acción las habilidades y las competencias adquiridas. No es una evaluación de conocimientos, es decir, no le van a preguntar sumas, restas, sino cómo resuelve problemas en la vida cotidiana. Y esta evaluación es para estudiantes de 15 años aproximadamente. Es una evaluación donde Ecuador ya ha manifestado su compromiso de participar y es un hecho que vamos a estar en PISA en el 2025. Lo que he traído ahora, sin embargo, son datos de la evaluación anterior, que es PISA para el desarrollo, aplicada en el 2018 y que nos permitió de igual manera compararnos con algunos países, sobre todo de la región, aquí en Sudamérica. La diferencia, si tú quieres, Alexis, entre ERCE y PISA es que ERCE evalúa más conocimientos, es decir, contenidos a nivel curricular. Por eso planteaba una comparación entre los países con conocimientos comunes que están revisando en cada uno de ellos. Mientras que PISA ya no es tanto curricular, sino de habilidades y cómo estas habilidades se pueden poner de manifiesto para resolver casos puntuales y resolver problemas de la vida cotidiana. Es importante decir, son competencias, es decir, en qué medida tú en los conocimientos adquiridos puedes aplicarlos y puedes ser competente en trabajos determinados. Es así. Exactamente, exactamente. La idea que tiene PISA es poner que el estudiante demuestre lo aprendido en toda su trayectoria escolar hasta los 15 años y ya empiece a resolver problemas, que es lo que finalmente los sistemas educativos más exitosos forman así a los estudiantes, no solo en contenidos, no solo en memorismo, sino también en habilidades imprescindibles, habilidades cognitivas, incluso habilidades socioemocionales. Ahora,
¿Cómo estamos entonces o qué resultados reflejaron esta evaluación PISA en 2018? Refleja que Ecuador se encuentra en 399 en ciencias, en lectura, en cambio, 409 y en matemáticas, 377. Tenemos un 3.7 sobre 10 en matemáticas, un 4 en lectura y un 4 en ciencias. Bajo, perdemos el año en PISA. Perdemos el año y también el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. El promedio, en cambio, en ciencias es 493, en lectura 493 también y en matemáticas 490. Es decir, estamos en todas por debajo del promedio de los países de la región. Si continuamos, podríamos Ecuador compararnos con el promedio de América Latina. En PISA, por ejemplo, en ciencias estamos un punto por encima de América Latina, mientras que en lectura estamos 3 puntos por debajo de América Latina y en matemáticas estamos 2 puntos por abajo del promedio de América Latina. Es decir, estamos ahí en cerca de la media, cerca del promedio en América Latina, y lo importante de estas evaluaciones son las recomendaciones que finalmente surgen, y me permito hacer algunas conclusiones. En PISA, las recomendaciones que se hace a los sistemas educativos son 5. En primer lugar, las altas expectativas que los sistemas educativos deben tener de sus estudiantes, es decir, que los estudiantes alcancen esas expectativas, que los estudiantes alcancen los más altos niveles de logro que son fundamentales para poder compararnos con otros países de más alto desempeño. También lo que decía hace un momento, PISA también recomienda eh, la atención que debemos dar a preescolar, a los niños de 5 o 6 años de edad que están en el preescolar, y que es fundamental porque ahí aprenden las nociones fundamentales que después les va a permitir seguir adquiriendo conocimientos para el resto de su vida académica. Y aquí es importante mencionar que esta atención que damos a preescolar también salió, esta conclusión también salió en la evaluación Ser Estudiante en la Infancia, donde los estudiantes que pasaron por preescolar están más arriba que los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de pasar por ese preescolar. También otra de las recomendaciones que hace PISA es revalorizar, como llamamos aquí, a la carrera docente. Es decir, aquí, por ejemplo, en el Ecuador hubo el Plan Decenal de Educación, donde uno de los componentes fue justamente el de revalorizar la carrera de evaluación docente. Después, en Ecuador hemos tenido la experiencia de hacer una evaluación a los docentes desde el 2016, donde se evaluaron alrededor de 100.000 docentes en el país. Y esa evaluación nos da un panorama de cómo estamos a nivel de los conocimientos, de las habilidades que poseen los docentes para poder gestionar su proceso de desarrollo o su desarrollo de aprendizajes en el aula. Aquí en otro momento podríamos conversar sobre datos de evaluación docente, pero es fundamental que los sistemas educativos pongan atención en los procesos de capacitación, de retroalimentación, de acompañamiento, de refuerzo en los contenidos para los docentes. Aquí también en el Ecuador vimos que hubo algunos esfuerzos por parte de las políticas públicas a raíz de las evaluaciones a docentes, donde se entregaron maestrías, se entregaron cursos de capacitación a los docentes mejores puntuados. La otra conclusión de PISA es que fomentar igualdad entre los sistemas educativos, es decir, entre los establecimientos públicos, entre los establecimientos privados, entre hombres, entre mujeres, entre establecimientos rurales, entre establecimientos urbanos, es decir, achicar las brechas de desigualdad que son fundamentales para el crecimiento económico, ya que esos rezagos que van manifestándose en las diferentes evaluaciones se van a continuar expresándose en las diferentes trayectorias académicas. Esos rezagos son muy difíciles de solventar porque son factores, como acabamos de ver, socioeconómicos,
del hogar, de migración, de pobreza, etcétera, que van a quizá a seguir afectando a esos estudiantes para el resto de la vida. Y lo que habíamos dicho también es que la única manera de salir de la pobreza es con la educación. Difícilmente habrá alguna persona que sin educación logre salir de la pobreza. El factor educativo es el factor principal para igualar las situaciones de inequidad y pobreza en las que se enfrentan en nuestros países de la región. Y también otra conclusión que llega a PISA es esta atención hacia hacia los contextos diferenciados, es decir, hacia estudiantes con el nuestro, para que esas dificultades que enfrentan esos estudiantes no se conviertan después en rezagos o en dificultades de acceso a a la educación. Tienes unos datos de promedios en el cuadro. El promedio de PISA, pues es un promedio bajo, 349 en ciencias, 346 en lectura y 324 en matemáticas. Ecuador, repetimos, está en 399, 409 y 377. O sea, estamos mejor que el promedio de PISA, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nos comparamos con Uruguay y con Chile, Uruguay está más, por ejemplo, comparando ciencias, Ecuador está en 399 y Uruguay en 435. Mientras que Ecuador en lectura 409 y Uruguay 437. Y en matemáticas, Ecuador 377 y Uruguay 418. Entonces, Uruguay y lo mismo Chile, que también está incluso más arriba que Uruguay, son los países que mejor están a nivel regional. Sin embargo, ojo, lo recalco, querido Radio Escuchas, lo que dijo Carlos. Aquí estamos midiendo aplicabilidad de conocimientos. Aquí no estamos midiendo contenidos en sí, cómo saber hacer algo, sino cómo aplicar lo aprendido. Y de hecho, pues ahí podríamos decir que los países mencionados, Uruguay y Chile, pues logran esa correlación entre el aprendizaje, el contenido, la destreza, para la aplicabilidad y hacia lo que sería la competencia, ser competente en algo. Eso como subrayarlo y creo que también deberíamos poner atención en ello, ¿verdad? Como sistema educativo. Sí, 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 tenemos que hacer los esfuerzos para que la educación, ya en aula, no solo a nivel de sistema, sino en aula, que es la esfera micro, los docentes pongan atención no solo en los contenidos, no solo en en la recuperación de información, hablando taxonómicamente, no solo en la memoria, sino también en cómo esa información sirve para generar más conocimiento, para generar más información, cómo esa recuperación de información le permite al estudiante después hacer un trabajo autónomo, es decir, buscar más información, apropiarse del conocimiento y sobre todo poner en práctica en la vida cotidiana estas operaciones matemáticas, estas habilidades lectoras, estas habilidades de razonamiento, cómo eso le permitirá resolver problemas de la vida cotidiana en los estudiantes en las diferentes esferas. Muchísimas gracias, Carlos. Muy impactantes estos datos, esperanzadores en algunos casos, preocupantes en otros. Y sin embargo, pues el eje de esto es la alerta que dan, que los datos sirven pues para provocar algo, la alerta que dan a la política educativa, a la instancia rectora de la educación, al Ministerio de Educación, al Gobierno Nacional. Pues como ha dicho el magíster Carlos Kawasaki, hay una relación entre mejora de rendimientos, inversión y formación docente como factores gruesos. Quizás tus palabras finales, mi querido Carlos, antes de cerrar este diálogo, este rompe el muro de esta noche de jueves. Sí, y gracias Alexis. Bueno, aquí en el Ecuador quizá es importante hacer una convocatoria para usar los datos, es decir, cómo los datos nos permiten comprender cuál es la situación de los aprendizajes, cuál es la situación de los sistemas educativos. Como Ineval estamos entregando información valiosa, este tipo de datos está más desagregado en nuestra página web. Tenemos también información de factores asociados, tenemos información de las diferentes áreas que se evalúan a nivel nacional y qué importante esta cultura
de usar la información, convertir la información en conocimiento, hacer los análisis, las investigaciones pertinentes para aprender. Esta es la ventaja que tenemos como Ecuador de estar involucrado en estas evaluaciones internacionales para de esta manera aprender, ver qué está funcionando en los sistemas educativos de otros países y eso implementarlo, adoptarlo, contextualizado y mejorado si es posible aquí en nuestra región. Es importante el manejo de esta información, no solo a nivel de política pública o no solo a nivel de Ministerio de Educación o no solo a nivel de académicos. Sobre todo, esperamos que esta información sea utilizada por los docentes, porque los docentes son quienes están en aula, quienes están gestionando ese aprendizaje y es el factor crítico número uno de cómo estamos gestionando o cómo estamos entregando información a nivel internacional y nacional. Es decir, el docente es el actor fundamental para el desarrollo de aprendizajes, para la mejora de los aprendizajes, puesto que está ahí frente a frente con los estudiantes y está estimulando esa curiosidad científica, esas habilidades y esos conocimientos que son fundamentales para que los estudiantes continúen aprendiendo a lo largo de la vida y tengan esas competencias y habilidades que les permitirá enfrentarse fuera de la escuela, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Muchas gracias nuevamente, mi querido Carlos. Y la página web del INEVAL, pueden mirarla, les invito a mirarla, ahí pueden ver con más precisión los datos. Gracias a ustedes, queridos radioescuchas, por acompañarnos en esta noche, en este diálogo. Gracias a Tito Chela, que nos apoya en los procesos técnicos. Soy Alexis Oviedo y les espero el siguiente jueves en otro diálogo sobre la educación en Rompe el Muro. Salud y alegría. Un abrazo para todos y todas. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.